Estamos llegando al final de esta preciosa carta que ha sido de mucha bendición. Yo he predicado casi todos los libros del Nuevo Testamento, versículo por versículo. Ahora en los jueves arranqué con la carta de Efesios este jueves. Entonces, los jueves que me toque predicar a mí, estudiaremos la carta a los Efesios. Mañana, si Dios quiere, en la mañana subiré esta predicación y en la tarde subiré la predicación, la mandaré al chat de la iglesia, la predicación del jueves, no se la pierda y ojalá pueda guardarlas ahí y repasarlas. Es un estudio versículo por versículo de la carta de Efesios y lo hemos hecho así con la carta del apóstol Pedro. Cuando es mi turno de predicar, predicamos sobre la carta del apóstol Pedro. Esta carta, hermanos, nos ha enseñado muchas cosas. El apóstol Pedro en su carta, el Padre Celestial a través del apóstol Pedro nos ha llamado a ser santos, nos ha llamado a servir, nos ha llamado a ser fieles. Y hoy cuando llegamos a esta parte, la sección en la que estamos es la sección de recomendaciones finales. Esta carta tiene 4 secciones, yo las mencioné anteriormente, no las voy a repasar ahora, pero en la última que estamos es en las recomendaciones finales. Y hoy vamos a estar desde el versículo 6, veremos si podremos llegar hasta el 11, ese es el plan. El tema que vimos hace 15 días es acerca de la humildad en la iglesia. Cuando estábamos hablando de las obligaciones de los ancianos, cuando estábamos hablando del servicio que deben brindar los ancianos, la actitud que deben tener los ancianos, y luego en el versículo 4 y 5, el apóstol nos dice que los jóvenes deben estar sujetos a los ancianos, y los demás hermanos de la iglesia deben estar sujetos y sumisos unos entre otros. El tema de la humildad en ese caso era, hay que estar sumiso, que es bajo, ¿verdad? Bajo la autoridad, y sujeto, que es junto a caminar en la misma dirección con los ancianos y con las autoridades de la iglesia. Para eso se requiere una gran dosis de humildad, porque lo primero que le pasa al ser humano cuando le dicen qué hacer es que no lo quiere hacer. La carne es famosa por rebelarse, ¿verdad? Yo no sé si a usted le pasa, pero creo que a todos nos pasa posiblemente que cuando nos dicen algo que hay que hacer, como que zafamos un poquito, ¿verdad? Como que no nos hace mucha gracia. Y más si es algo que no queremos hacer. O sea, por la naturaleza, cuando nos dicen que hagamos algo, como que nos queremos esquinear. Pero además, eso es peor cuando te dicen que hagas algo y no lo quieres hacer. Entonces es peor, la carne se revela, la mente se revela. Ese es el tema que traemos hoy, es una continuación del versículo 4 y 5 del capítulo 5 de Primera de Pedro, porque el versículo anterior nos llama a que nos revistamos de humildad, revestidos de humildad, revestidos de humildad, revestidos. Este es un tema vital para el cuerpo de Cristo. Una de las cosas que más me ha ayudado a mí en la vida es que el Señor desde muy joven empezó a tratar conmigo en el tema de la humildad. No considero que sea humilde. De hecho, un día en una reunión que hablamos sobre las debilidades que tiene cada uno, ¿alguien se acuerda cuál fue la que yo dije? Kenia estaba a la par mía, ¿te acuerdas qué dije? Qué dicha. La arrogancia. Porque yo considero que para ser humilde me falta muchísimo, montones, kilómetros. Y usted tiene una lucha, yo tengo otra. Yo reconozco delante de Dios y de ustedes que esta enseñanza ha calado profundo en mi corazón. Cuando era niño y empecé a tocar guitarra, mi padre, que era un guitarrista magnífico, mi padrastro,
un día me dijo, si usted quiere aprender a tocar guitarra bien, usted tiene que, cuando otro esté tocando guitarra, así toque menos que usted tiene que sentarse a verlo. Tener la humildad de verlo, porque si usted dice, ese no toca nada, de ese no tengo nada que aprender, usted nunca va a aprender más. Pero usted, si es humilde y se sienta a ver al otro que está tocando, usted va a aprender. Y vieras qué interesante, porque yo aprendí a tocar guitarra viendo a los demás. Yo nunca fui a un curso de guitarra, solo veía a los demás y en aquel tiempo no teníamos YouTube. Entonces yo tenía que acercarme un poco y ver lo que estaban haciendo y trataba de hacerlo. Y desde ahí aprendí que también el que sabe, dice el apóstol Pablo, haga como que no sabe. El que tiene, haga como que no tiene. Pero qué difícil le resulta al ser humano despojarse de lo que tiene, lo que es, lo que sabe, para poder aprender de los demás o para poder convivir con los demás sin dañar y más bien creciendo y aportando. Fíjese que nuestras relaciones interpersonales, horizontales, nos hacen crecer o nos hacen decrecer. Nosotros nos relacionamos con la familia, con los amigos, con la sociedad en general y también con la iglesia. Ya vimos el tema de la iglesia hace 15 días, pero también hay otro tipo de relación que nosotros tenemos, no solo las verticales, sino las horizontales, sino las verticales. Estoy como el chavo, ¿verdad? Digo aquí y van verticales, según yo. Las verticales, que son nuestra relación con Dios. Y es lo que el apóstol Pedro nos va a enseñar hoy. El Espíritu Santo a través del apóstol Pedro. Nuestras relaciones verticales las practicamos en el ámbito espiritual y en el ámbito eclesiástico. Escuche. Hablamos con Dios mediante la oración. Hablamos con Dios mediante la oración. Dios nos habla a nosotros de muchas maneras, pero primordialmente por su palabra. También nos habla por hombres y mujeres de Dios que enseñan la palabra. También nos relacionamos con Dios en la adoración, pero la adoración no es solamente las canciones lentas que cantamos. Eso es parte de la adoración. La adoración a Dios tiene que ver con temor y reverencia delante de Dios. El tema es que cuando uno va a honrar una autoridad con humildad y obediencia, sea su pastor, sea sus padres, sea su jefe, tiene que haber, número uno, conciencia de la superioridad y de la investidura de aquella persona a quien vamos a honrar con humildad y con obediencia. Pero además, tiene que haber claridad de la diferencia entre autoridad y obediencia. La autoridad marca el rumbo, los hermanos, las hermanas obedecen. Pero en el caso de la iglesia ya lo tenemos clarísimo. Ahora veámoslo en el caso de Dios. Empieza el texto en el versículo 6 diciendo: humillaos bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. No dice en este caso, como en el anterior, revístanse de humildad. Ve qué interesante. Porque ya aquí no estamos hablando de que yo debo ser humilde para reconocer la autoridad que hay sobre mí, sino que está hablando de ir un paso más allá, humillación. Y dándole vueltas a la cabeza y orando, pidiéndole al Señor que me ilumine, la humillación es algo absolutamente ajeno al ser humano. Y entre la conversación que siempre tengo con Tita antes de predicar, le decía yo a Tita: ¿puedes darme un ejemplo de humillación? Cuéntame qué piensas de la humillación.
Y ella estaba pensando en esto, y me dice, no tengo un ejemplo suficiente. Hay un ejemplo en la Biblia que lo vamos a ver ahorita. Humillación, no es humildad. Humildad es que, a ver, que Kenia tiene mucha plata y viene y come en mi casa, que yo tengo piso de tierra, y que lo que le voy a dar son guineos con frijoles, y que en lugar de quejarse me los elogia. Eso es humildad. Tiene la humildad de juntarse con los pobres. Eso es humildad. Humildad es de que en nuestra iglesia nosotros tenemos una hermana que es doctora en enfermería, tenemos hermanos que son másters en biotecnología, tenemos hermanos que son licenciados en educación y en otras cosas, bachilleres, y esos hermanos así de títulos grandes son capaces de estar bajo la autoridad de, por ejemplo, este pastor, que lo que yo tengo es un bachillerato y algunos estudios teológicos. Eso es humildad. Poder decir, bueno, a pesar de que yo tengo más títulos, es al hombre que Dios puso en la iglesia y vamos a respetarlo. Y es humildad, eso es humildad. Humildad es que aunque usted sepa más que yo, nunca me va a avergonzar en público, sino que usted puede escuchar lo que yo le estoy diciendo y hasta alegrarse de lo que Dios le enseña. Eso es humildad, pero humillación, ¿qué es humillación? Porque a lo que Pedro nos llama aquí no es a humildad, es a humillarnos. Y ahora sí empieza el pensamiento y empieza lo bueno. Un hombre tenía un hijo que era gerente de una compañía muy poderosa en el país. Y su hijo estaba creciendo grandemente en su profesión. Y el hombre tenía una finca de café. Y como ustedes saben, los ticos de antes cogían café. Los de ahora solo no lo tomamos. Ya no cogemos café. Ahora nos ayudan nuestros hermanos panameños y nuestros hermanos nicaragüenses. O espérate para ver. Nuestros hermanos panameños y nuestros hermanos nicaragüenses. Y este hombre llama a su hijo y le dice, hijo, usted es muy bueno cogiendo café. Yo necesito que usted venga a coger café. Y el hijo lo piensa por un momento, pero él sabe quién es su papá y lo respeta, y sabe que si su papá se lo está pidiendo, es porque su papá ya consideró las demás opciones, y él cree que lo conveniente es que él venga a coger café. Entonces él pide un permiso en su trabajo de 3 meses y se viene a coger café. Los que están alrededor de él no saben que él es hijo del dueño. Entonces él llega con su chonetillo, con su camisa, su pantalón de mezclilla, su canasto y coge café todo el día. Y así durante toda la época de coger café. Nunca nadie supo quién era. Con el tiempo, el papá vendió la finca y compró una casa muy hermosa y llamó al hijo y le dijo, hijo, esta es tu recompensa por haber sido obediente aquella vez. Esta es tu nueva casa, aquí está tu carro y tengo esta plata en tu cuenta para que ya no vuelvas a tener preocupaciones económicas. Papá, yo no tengo preocupaciones económicas, yo tengo mi trabajo. Sí, pero esta es mi recompensa, este es mi regalo, esto es para usted. ¿Por qué? Porque en aquel momento no era ni siquiera otra cosa que una prueba a tu amor, a tu obediencia, a cómo eres conmigo. Ese ejemplo es poquito para explicar lo que es una humillación, porque fíjate, él podía haber dicho, pa, hagamos una cosa, mejor yo te pago unos 10 empleados. Yo tengo platilla ahí, yo te pago 10 empleados. Pero es que el papá no quería que él pagara 10 empleados. Papá quería ver el corazón del hijo. Es lo que pasa con los diezmos y las ofrendas. Dicen que yo hablo mucho de eso, yo reviso mis predicaciones y me doy cuenta que no es tanto lo que hablo de eso. Pero hoy quiero compartírselos. Dios no necesita nuestra plata, ¿o sí? ¿Alguien me puede contestar a eso? ¿Dios necesita nuestra plata? ¿No? Entonces, ¿por qué el Señor pide en su palabra que diezmemos y ofrendemos? Porque Dios siempre se reservó algo. Hizo el mundo
en 6 días y el séptimo lo dedicó a descanso. Y dijo, hagan ustedes lo mismo. ¿Podía el Señor haber hecho el mundo en 5 días, sí? En 4, en 3, en 2, en 1. En un solo momento lo pudo haber hecho. Pero el séptimo día lo reservó. ¿Por qué? ¿Por qué en el huerto del Edén Dios pudo haber hecho todo bonito y no poner el árbol de la ciencia del bien y del mal? ¿Por qué lo puso? Porque Dios siempre ha querido darle al hombre y a la mujer la oportunidad de demostrar su obediencia, su gratitud, su respeto, su temor y su reverencia. Por eso es que existe el diezmo y la ofrenda. Por eso es que existió el sábado, por eso existió el día, el árbol de la ciencia del bien y del mal. Era por eso. Porque Dios siempre te ha dado la oportunidad de demostrar tu obediencia, tu gratitud, tu reverencia, tu humillación. Tu humillación. Hermanos amados, humillarse no es fácil. Pero para humillarse yo debo entender quién es Dios y quién soy yo. Fíjese la expresión que sigue a la palabra humillados. Bajo la poderosa mano de Dios. Es una expresión que se usa mucho en el Antiguo Testamento, la poderosa mano del Señor, y se usa en 2 sentidos, una para destrucción y otra para bendición. Fíjate, en el Antiguo Testamento la expresión la poderosa mano de Dios se usaba al hablar de destrucción y al hablar de bendición. Y es que ahí está, el texto lo dice que si nos humillamos bajo la poderosa mano del Señor, Él nos exaltará. Aquí en este caso está resaltando la bendición. ¿Qué puede escaparse al poder de Dios? Nada. ¿Qué necesitas? O aunque no lo necesites, ¿qué quisieras? Dios puede dártelo. Pero ¿sabes que Dios quiere ver el corazón contrito y humillado? Y que dice que al corazón contrito y humillado no lo despreciará el Señor. El versículo 5 del capítulo 5 nos da una advertencia que también la dijo el pastor Santiago y también está en el Antiguo Testamento. Dios da gracia a los humildes y resiste a los soberbios. Aquí está el gran problema, hermano. Todos tenemos una Biblia. Todos la leemos, todos escuchamos predicaciones, pero no siempre hacemos caso. Y cuando no estamos haciendo caso, es una forma en que nosotros le decimos al Señor, Señor, qué bonito lo que usted escribió, pero eso no es conmigo. Algunos dejan de congregarse, cuando la Biblia dice, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Pero se ponen a pensar en su casa, no, hoy no voy. ¿Para qué voy a ir a la iglesia? ¿Sí? Un montón de razonamientos, un montón de argumentos. Aprendas esta máxima. Cuando alguien argumenta es porque no quiere obedecer. Cuando alguien argumenta sobre una orden es porque no quiere obedecer. Y no querer obedecer es rebeldía. Y Dios da gracia al humilde, pero resiste al soberbio. Dice la palabra una serie de cosas que nosotros tenemos que hacer. Y dice una serie de cosas que no tenemos que hacer. Pero sí o no, hermanos, que muchísimas veces lo que dice la palabra que tenemos que hacer, no lo hacemos. Y lo que dice la palabra que no debemos de hacer, lo hacemos. A mí la juventud me ha hecho sufrir mucho, también los viejos, pero la juventud. Porque yo no quiero que les vaya mal. Pero en esta iglesia ha pasado, como en tantas otras iglesias, que jovencitos y jovencitas se casan en yugo desigual. Y la Biblia dice que no lo haga. Fíjate qué interesante, la Biblia dice que no lo haga. Y usted me puede decir a mí, pastor, pero vea, yo lo voy a convertir de camino, la voy a convertir de camino. Y cuando nos casemos yo le voy a hacer cambiar, le voy a llevar a la iglesia. Usted puede decirme, incluso puede darme ejemplos de gente que lo ha logrado.
Pero yo siempre tendré que decirle, fíjate qué interesante, aquí la Biblia dice que no, y no dice, aplican restricciones, simplemente dice no. El problema es que para nosotros la Biblia pasa muchas veces a ser como un semáforo en México. Estaba viendo a un comediante mexicano que dice, en México el semáforo tiene un significado diferente a cualquier parte en Latinoamérica. El verde significa pase rápido, volando. El amarillo significa pase. Y el rojo significa pase un poquito más despacio, pero puede correr si quiere. O sea, al final lo que está diciendo es, cada quien hace lo que le da la gana. A veces la Biblia nos pasa así, que la Biblia dice que no, pero a mí me parece que pudiera ser que sí. Entonces al final termino haciendo lo que me da la gana. Humillarse significa, no importa la posición que yo tenga, no importa el dinero que yo tenga, no importa lo inteligente y lo razonable que yo sea, no importa cuánto yo pueda discutir sobre un tema o hasta exponer, no importa cuánto yo pueda avergonzar a un maestro que sabe menos que yo. Humillarse significa, pongo todo de lado y hago lo que Dios dice que hay que hacer. Punto. Pongo todo de lado, todo. Y hago lo que Dios dice que hay que hacer. Así no esté de acuerdo. Así no me guste. Y por eso quiero ver el segundo ejemplo. El apóstol Pablo nos escribe en Filipenses. Abra su Biblia en Filipenses 2 y vamos a leer en el verso 5. La exhortación es la misma que nos hace Pedro. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo. O sea, él dice, voy a darles el ejemplo, pero no solo para que lo conozcan, les voy a dar el ejemplo para que ustedes lo sigan, para que ustedes hagan igualito que hizo Jesús. En Cristo Jesús, el cual, o sea, Cristo, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Aquí está hablándonos de posición. No importa cuánta plata tengas, no importa qué título tengas, no importa en qué casa vivas y no importa quién conoces. Cristo mismo está en el cielo y Él, el Padre le pide que haga algo, que venga a la tierra a morir por nosotros. Y Él no dice, hey, suave un toque, yo soy Dios, ¿por qué no va usted? Creo que algunos de nosotros hemos hecho eso, hermanos. Y me da mucho dolor, pero es la verdad. ¿Alguna vez usted como hijo le dijo a su papá, ¿por qué no va y lo hace usted? ¿O alguna vez usted como padre ha escuchado a su hijo decirle, mi tata, ¿y por qué yo? ¿Por qué no va usted? Eso es muy tico, pero no es de Cristo. Cristo no lo hizo. Cristo no dijo, ¿por qué yo? El Padre le dijo, el plan es este, y Él le dijo, voy para allá. Porque Cristo dijo, cuando estaba en la carne aquí en la tierra, dijo, lo que mi Padre dice que yo haga, eso hago. Dice que Él no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, y fue hecho semejante a los hombres. Eso significa despojarse. Para obedecer a Dios, yo pongo a Dios en primer lugar en todo. Es la única forma. Dios está por encima de mi trabajo. Dios está por encima de mi familia. Dios está por encima de mi salud, de mi economía, de mis negocios. Este hombre que está escribiendo esto era un hombre rico. Pablo venía de una familia con medios económicos. Y este hombre se gastó todo su dinero para ir a predicar el Evangelio, porque el Señor le mandó a Pablo, Hebreos capítulo 8 y 9, el Señor le mandó a Pablo que fuera a predicar el Evangelio. ¿Y qué hizo Pablo? Él no dijo, suave, pero es que yo soy fariseo, o sea, yo soy más útil allá en el Sanedrín, porque ahí tomamos decisiones, como la Asamblea Legislativa, ¿verdad?
Ahí tomamos decisiones y las decisiones que yo tome ahí van a afectar a mucha gente. Déjame estar en el Sanedrín. Él no dijo eso. El Señor le dijo, Pablo, quiero que vaya y predique, y lo van a apedrear y lo van a malmatar y todo. Voy, Señor. Este mismo hombre está escribiendo de Cristo. Cristo hizo lo mismo. Fíjate, hay gloria más grande que la gloria de Dios. ¿Alguien me puede decir sí o no? No hay gloria más grande que la gloria de Dios. Y Jesús en un momento orando le dice al Padre, Padre, glorifícame con la gloria que tuve antes contigo en el cielo. Jesús era partícipe de esa gloria. Miren, ni los jeques árabes, ni los ricos más ricos de esta tierra tienen la gloria que Cristo tenía. Imagínate lo que es decirle a un hijo de un jeque, bueno, usted va a dejar todo esto y va a ir a Latinoamérica a morir para salvar a algunos que no todos van a agradecérselo, algunos no lo van a querer. ¿Lo haría? Nadie lo haría. Cristo dejó toda su gloria y se despojó y tomó forma de siervo. Una cualidad cristiana que debería estar en todos nosotros, pero no está. Usted me perdona, tal vez esta enseñanza es un poco fuerte, pero no está. Hay que servir a la iglesia, hay que servir a Dios y al mundo por amor, siempre y cuando no interfiera con nuestros intereses. Esa es la actitud cristiana de hoy en día. Y desde los púlpitos se predica prosperidad y la gente quiere que Dios les dé y que Dios les dé plata y que Dios les dé carros y les dé casas. No están pensando nunca en servir a la obra. ¿Cuántos cristianos pueden ir a evangelizar con el grupo de evangelismo? ¿Cuántos pueden? La pregunta es ¿cuántos van? Porque se requiere una actitud de siervo, de amar a Dios y amar la obra de Dios para poder involucrarse en lo que a Dios le interesa. Pero la mente de nosotros, muy actual, muy moderna, nos lleva a invertir tiempo, dinero y esfuerzo en lo nuestro. Lo de Dios no es prioridad. Para Cristo sí. Dice, Él tomó forma de siervo y fue hecho semejante a los hombres. Hecho semejante a los hombres. Sigamos en el verso 6, 7, 8, en el verso 8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Fíjate cómo termina el texto. Jesús se humilló. ¿Cómo es que uno se humilla? Haciéndose obediente. Y a Jesús le tocó hasta la muerte. El apóstol Pablo escribe, ustedes todavía no han sufrido hasta la muerte por Cristo. Y yo quiero animarte, hermano, a pensar en esto. ¿Cuánto sufres por Cristo? ¿Cuánto sacrificas por Cristo? ¿Cuál es tu humillación delante de Dios? ¿De qué te despojas para servir y obedecer al Padre? Y voy a retomar el punto de que nosotros tenemos una Biblia y la leemos. Venimos al templo y escuchamos predicaciones. Y la gran pregunta es, ¿qué tanto de lo que el Señor dice que hagamos, hacemos? ¿Y qué tanto de lo que el Señor dice que no hagamos, hacemos? Textos como quítese de vosotros toda gritería. Y los cristianos siguen gritando. Dice, el hombre de Dios no es contencioso y los cristianos siguen peleando entre ellos. Huye de las pasiones juveniles y los cristianos siguen con sus pasiones juveniles. Y no crea que solo los jóvenes. Una ex hermana, yo creo que es ex hermana o prima o algo así. Ella dejó a su marido y un día ella se fue y hizo mucho loco y un día Tita le preguntó, le dice, dime una cosa,
¿qué fue eso que hiciste? Y ella le contestó, teniendo 43 años, le dijo, locuras de juventud. Bueno, es que las pasiones juveniles, aunque seamos viejos, están ahí. Hay viejos sinvergüenzas viendo pornografía, que se les van los ojos viendo chiquillas, chiquillas, hermanos. ¿Sí? Hay hombres que todavía están pensando en juegos, en pasiones juveniles. La Biblia dice huye, y muchas veces en lugar de huir, vamos hacia ellos. ¿Qué tanto nosotros nos humillamos delante de Dios? Humillarse, yo no sé, hay una imagen que tengo aquí en la mente. Allá cerca de casa hay una perrita como de este tamaño, fina. No vayan por allá porque si se pierde capaz que les echan la culpa. Dicen que vale como $1.000.000. El dueño es un hombre rico y él la suelta para que ella vaya a hacer sus gracias por ahí. Es una belleza. Y cuando ella me ve, yo salgo a caminar a veces por ahí, cuando ella me ve, ella se acerca, me chupa la mano para que yo sepa que está ahí, y cuando yo la vuelvo a ver, ella se tira en el suelo como una alfombra, con las 4 patas así, para que yo le toque la cabeza, y yo no sé, y ahí sigue, es una cosa extraña, sigue caminando conmigo para allá y para acá. Dice Tita que Dios la manda para que me cuide, ¿será? Yo pienso, yo debería tirarme en el piso con los brazos y las piernas abiertas delante de Dios, despojado de toda condición o mérito humano, y decirle al Señor, ¿qué quieres que haga? De lo que tengo, ¿qué quieres? ¿Qué es lo que te puedo dar? ¿En qué quieres que te sirva? Eso es lo que Dios está buscando de nosotros. Eso es lo que el apóstol Pedro está diciendo aquí, humillaos bajo la poderosa mano de vuestro Dios. No es, ¿qué puede darme Dios a mí? No es Dios bendíceme, ayúdame. Sí, es correcto orar así, pero ¿qué hay de vuelta? De humillación. De humillación. Dice, humillaos bajo la poderosa mano de vuestro Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Cuando fuere tiempo, hermanos, algunos hermanos lo han interpretado como que es al final de los tiempos y el Señor nos va a exaltar allá cuando termine nuestra historia. Sin embargo, a mí no me convence porque en el verso 10, vaya conmigo al verso 10, dice, mas el Dios de toda gracia, que os llamó a su gloria eterna en Cristo Jesús. Después que hayáis padecido un poco de tiempo, ¿qué dice? Os perfeccione. Entonces uno diría, bueno, sí, en el cielo vamos a ser perfectos, pero luego agrega, os afirme. Eso es aquí. Os fortalezca. Eso es aquí. Allá en el cielo yo no necesito fortaleza. Allá en el cielo todo está completo. Y luego dice, y establezca. No es en el cielo. Yo necesito estar establecido aquí. Voy a terminar con esto. El Dios de toda gracia. Los versos 7 y 8 los veremos la próxima vez. El Dios de toda gracia. Todo lo bueno, hermano, que usted tenga en la vida, lo tiene de parte de Dios. Si el Señor permitió que usted estudiara y usted avanzó en la vida, es porque Dios le puso una maquinita fina aquí arriba, pero que la sustenta a Él, no es usted. Si usted logró avanzar en la vida y tener algo de dinero, es porque el Señor le abrió las puertas y Él quiso hacerlo con usted. Si usted tiene una esposa que lo ama, Dios se la regaló. Si usted tiene un esposo que la ama, Dios se lo regaló. Lo que usted tenga, una cama donde dormir, Dios se la regaló. Todo, todo, todo. En alguna ocasión lo dije y me acuerdo que el hermano Fernando Coronado estaba muy agradecido. Yo les dije esto y se lo diré otra vez. Hasta el gato que usted tiene en su casa,
es una bendición de Dios. Dios se lo dio. Si usted lo ama, es una bendición de Dios. Todo. Por eso dice aquí, el Dios de toda gracia. Es que nada viene de otro lugar que no sea la bondad de Dios. Ahora, no solo eso, Él nos llamó a su gloria eterna. Esta expresión es tan rica que yo me conmuevo cuando la leo y cuando la digo. Es que, hermanos amados, nosotros no fuimos a buscar a Dios. Usted puede decirme que usted es cristiano y que usted un día empezó a ir a la iglesia y que alguien lo invitó. ¿Sabe? Todo eso puede ser, es verdad. Pero no fue porque usted fue a buscar a Dios. Dios lo llamó. Y lo llamó a su gloria eterna. Fue iniciativa de Dios. Fue regalo de Dios y fue la voluntad de Dios. Y por eso usted y yo vamos para el cielo. Este acto tan generoso de Dios apenas si se puede describir. Porque nadie de nosotros puede ser salvo sino por su misericordia, por su gracia. Escuche, este magnífico Dios, maravilloso Dios. Y quiero decirle que yo me siento muy mal cuando le pongo epítetos o adjetivos a Dios. Para mí la palabra Dios es suficiente, pero quiero resaltarla delante de ustedes. Él, después de que hayamos padecido un poco de tiempo, porque la prueba es necesaria y el sufrimiento es necesario, el sufrimiento, Dios nos va a ayudar a través del sufrimiento a perfeccionarnos. El libro de Santiago, capítulo 1, dice: tened por sumo gozo cuando os encontréis atravesando por diversas pruebas, mas tenga la prueba su obra completa, haciéndoos perfectos y cabales. La prueba nos perfecciona. Luego nos afirma, porque cuando usted pasa por la prueba y usted está agarrado de la mano del Señor, su fe se fortalece. Lo veremos la próxima vez en el versículo 9. Y luego Él nos fortalece cuando vamos a pasar por otra prueba. Como ya pasamos por una atrás, ya sabemos cómo es. La primera vez que yo fui a cirugía del corazón fue difícil. La segunda vez fue difícil, pero menos difícil, porque ya había pasado por ahí y ya sabía cómo era la cosa. Y si paso la tercera vez, ya sé cómo es. La prueba nos fortalece. Pero luego dice: establezca. Hermano, qué lindo cuando usted está estable. La prueba hace eso. Hace que el cristiano se sostenga. ¿Sabe cuáles son los cristianos menos estables? Aquellos que no pasan por pruebas, aquellos que nunca enfrentan adversidad, que no han entendido. Entonces, para ellos es más fácil, todo es sencillo. Pero sabe, es solo una ilusión, porque todos, absolutamente todos y sin faltar uno, pasaremos por las pruebas. Incline su rostro. Señor, no nos hemos humillado lo suficiente, Señor. Señor, ¿qué quieres que haga? Revélanos como iglesia, Señor, cuál es tu voluntad. Y permite, Señor, que podamos despojarnos de nuestras cosas para servir a tu obra. Que ya el trabajo no sea un obstáculo, que ya la familia no sea un obstáculo, que ya el estudio no sea un obstáculo, que la posición no sea un obstáculo, que el dinero no sea un obstáculo, sino que nosotros, dejando todo de lado, Señor, podamos tirarnos en el suelo si es necesario y decirte: Señor, de aquí para adelante, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga, Señor? ¿Qué de lo que yo tengo quieres que te dé, Señor? ¿Qué puedo hacer por tu obra, Señor? Y Señor, perdónanos porque lo que hemos hecho hasta aquí no es bueno en cuanto a que tu palabra, Señor, nos dice que vayamos en una ruta y nosotros vamos en otra. Perdónanos por no
poner en práctica tu palabra tal cual está y por a veces, Señor, hacer lo que tú dices que no hagamos, Señor. Ayúdanos, Señor. Trae revelación a nuestro corazón. Queremos y esta mañana nos humillamos delante de ti, Señor. Haz con nosotros lo que quieras. Por Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Vayan en paz.